El día de hoy, mis chiquitos, vamos a hablar de la novela en Latinoamérica y Colombia. Hemos hablado de la poesía, del cuento. em, Hace 8 días vimos el ensayo y vamos a finalizar viendo la novela. No es que no hayan más géneros, claramente hay más géneros, pero estos son como los predominantes, los más importantes. Y podríamos decir que conociendo estos, pues ya nos podemos guiar para los otros. Entonces, por eso vimos estos cuatro que son como los más importantes. ¿Listo? Y finalizamos hoy con la novela. ¿A quién le gustan las novelas? A mí me encantan las novelas. Y esas que son como de suspenso, me parecen muy chéveres. Me gustan las novelas como de suspenso, como que empiezan de una manera y uno no sabe cómo van a terminar. Me parecen interesantes. Entonces, venga, que se va a unir alguien más. Entonces, me gustan las novelas harto, harto me parecen chéveres, me parecen interesantes. Las personas que escriben novelas también me parece chévere porque tienen como toda una historia que contar, entonces me parece que es algo bonito, un género bien lindo. Dice, ay, veáis que, ay, señor. Después de haber estudiado los cuentos, poemas y ensayos en Latinoamérica y Colombia, finalizaremos con este módulo hablando de las novelas. Recordemos lo que son las novelas y sus características e identificaremos cómo se han dado en Latinoamérica y Colombia, lo que nos permitirá generar un criterio y una postura objetiva y con discernimiento frente a la literatura, lo cual nos ayudará en nuestro ámbito escolar y en el estudio de las enseñanzas de Dios. Entonces, antes de comenzar, quisiera que alguno de ustedes me dijera cuál es la diferencia entre un cuento y una novela. ¿O cuál creen ustedes que es la diferencia entre cuento y novela? No todos, por favor. Si no sabe, usted utilice su herramienta para que le ayude. El chat GPT. Ana Isadinos, hermosa. Pues tienen características diferentes. La novela es más extensa, puede durar años, años. Un cuento pues es más corto, pues creo que digamos, ¿Crees que qué hermosa se te fue el audio? como que a veces con los, pues sí, es como un formato más largo y el otro más corto. Ok, listo, hermosa. Gracias. ¿Alguien más que me complemente este concepto? Que nos ayude ahí. No todos. No buscaron en ChatGPT. Dice el tiempo acá. Dale, Khaled, dinos. Profe, yo creería que las novelas fueron hechas ya para un público más mayor o más maduro, y creo yo, ¿no? Y que los cuentos fue hecho para un público más infantil. Creo O- que esa es una diferencia. Ok, muchas gracias. María Camila. Comentando lo que dijo Caleb, yo pienso que depende de la novela. Hay novelas que son para niños, ejemplo, no sé, hay muchas novelas que están enfocadas en los niños, hay muchas novelas que están enfocadas en los adolescentes y muchas novelas que están enfocadas en los adultos. Igual con los cuentos, hay cuentos que están enfocados para adultos o para adolescentes o para niños chiquitos. Ok, María Camila, gracias. Daniel. Hola, profe, qué pena que acabé de ingresar, pero es que estaba en... No te preocupes, mi corazón. No te afanes. Aquí en el grupo dice, teacher, creería yo que el cuento es más de ficción y la novela algo más realista. Muy bien. Entonces, mis hermosos, cuando nosotros hablamos de el cuento y la novela, podríamos decir que tiene muchas similitudes, pero hay algunas cosas que lo hacen diferente y quiero que iniciemos con esto. ¿Listo? Las novelas, por lo general, digamos que su característica más predominante es que son más extensas, ¿sí? Esa es la característica principal, son más extensas, más largas. Los cuentos son más sencillos y más simples, ¿listo? Adicional a esto, en los cuentos normalmente se tiene una historia en base a una persona.
o a un objeto o a un animalito, ¿sí? Pero es como el centro de la historia, ¿sí? Y aunque pasen sucesos alternos, siempre está ese centro, ¿sí? Como que no tiene mucha desviación. Sin embargo, cuando hablamos de la novela, hablamos de que dentro de esa misma novela podemos encontrar varios centros, ¿sí? Varios enfoques. Entonces, no está solo en uno, sino que podemos encontrar varias facetas, varios personajes, varias historias. Entonces, eso también es lo que hace que sea más extensa. ¿Listo? En cuanto a lo que decían de que de pronto la novela está enfocada a un público más grande, yo estoy de acuerdo con eso, pero no básicamente por su contenido, sino por lo extenso. Claramente, si tú pones a un niño a leer una novela, pues va a ser muy denso para un niño, ¿sí? Entonces, normalmente con los niños los ponemos a que lean fábulas, a que lean cuentos, porque pues son más cortos y no tienen como tanto contenido, como tantos personajes, tantas historias, y hace que sea más fácil para el niño de digerir. Aunque, ojo, hay unos niños que les gusta y como que se enfocan y eso, pero por lo general los niños son más de cuentos y de esas historias corticas, ¿sí? Entonces, más que por su contenido, podríamos decirlo que por lo extenso que es, pero sí hay novelas que se realizan para niños, ¿sí? Para adolescentes, para jóvenes, para adultos y demás. Entonces, también dependiendo de la edad en la que tenemos, pues vamos a encontrar también la literatura para poderla explorar. ¿Listo, mis chiquitos? También es importante que nosotros comprendamos que cuando hablamos de una novela podemos encontrar cosas ficticias y realistas. No siempre cuando hablamos de una novela estamos hablando de cosas que son objetivas o que son reales, ¿sí? O no siempre cuando hablamos de un cuento hablamos de cosas ficticias, ¿sí? Muchas veces es la combinación de los dos, ¿sí? Hay novelas claramente que son 100% reales y están enfocadas en la realidad, pero hay otras que son combinadas, realidad, ficción, y hay otras que son totalmente ficción, que desde que las empezamos a leer hasta que terminamos son ficción. Entonces no es como que están catalogadas en las novelas, solo escribimos la realidad. No, listo, hermosos, para que lo tengan presente. Como en los cuentos no solo escribimos fantasía, hay cuentos en los cuales se escribe también la verdad. Entonces, esto de la literatura es como muy revueltico, ¿sí? Para darle claridad a las diferencias, entonces vamos a decir que su diferencia es lo extenso, ¿sí? La novela es más larga y adicional a eso, pues que es más, se complementa con más historias, ¿listo? Tiene más contenido. Entonces no tiene un solo centro, sino que podemos encontrar varios centros, varias historias y todas pues están entrelazadas para darle sentido. Pero pues podemos hablar del perro y luego podemos hablar del avión, ¿sí? Y puede estar dentro de la misma novela, ¿vale? Mientras que el cuentico tiene un centro y está más definido. Y aunque podemos encontrar cositas que adornen como eso, siempre va a estar ahí como predominando el centro. No sé si fui clara, chiquitos, si tienen de pronto alguna duda o alguna pregunta, ¿no? Entonces vamos a avanzar. A mí realmente la literatura de ciencia ficción no me gusta, pero pues hay gente que le gusta, ¿no? Porque eso encuentra unas cosas bien, bien imaginativas, bien creativas, pero para todo hay gustos. Objetivos del día de hoy, mis chiquitos. Entonces, número uno, recordar lo que somos las novelas, lo que son, dice que lo que somos, lo que son las novelas y sus características. Dos, reconocer los principales aspectos de las novelas en Latinoamérica y en Colombia. Vamos a verlo igual que vimos los otros géneros, algo general, y luego entonces vamos a ir ya al tema de Latinoamérica y Colombia, ¿listo? Pero en sí va a ser un tema general. Y por último, valorar los principales legados de las novelas en nuestra actual literatura. Por favor, como siempre, mis hermosos, hacerles la invitación, hay que entrar, hay que leer, hay que investigar, no nos podemos quedar solo con lo que hay acá, hay que buscar más. Y ahora vamos con nuestra corta idea fundacional. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? No todos.
Uy, ya, pero ustedes, ¿de verdad siguen durmiendo? Nos va a hacer una pausa activa. Venga a ver quién está por aquí. María Camila, ¿me ayudas leyendo la idea fundacional, hermosa? Profe, por favor, no, yo soy disléxica, profe. Leo horrible. Ella toda, Anaísa, ¿me ayudas? A ver, Daniel ya levantó su mano. Ya, profe, ya, profe. Es que andaba en la plataforma. Ah, bueno, dale, ayúdame por favor. La novela de Latinoamérica y Colombia. La palabra novela viene del latín novella, forma femenina del adjetivo novelo, que significa novedoso, noticia, nuevo. En literatura, la novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o historias basadas en hechos. Este género literario presenta acontecimientos que pueden llegar a ser reales y ser una oportunidad para narrar experiencias o testimonios, para aprender a tener discernimiento en la vida diaria y para desarrollar habilidades en el estudio de las enseñanzas de Dios. Muchísimas gracias. Entonces, hermoso. La palabra novela viene del latín novella, ¿listo? Que es la forma femenina de qué? De novellus, ¿listo? Entonces, es que, profe, ¿quién quiere leer toda una novela como idea fundacional? Uy, sí, profe. Ay, Ya hablé para quejarme de la idea fundacional. Ya hablé. no había dicho nada. Mejor ver a la selección Colombia. Dice, novellus, que significa novedoso, noticia, nuevo. Normalmente cuando escribimos una novela, chiquitos, pues debe ser novedosa, debe ser algo nuevo, ¿no? Se supone que es nuestra creatividad. Entonces, si no es nuevo, pues, ¿qué gracia tiene, no? Y acá tenemos el significado, básicamente, y entonces dice que la novela es una obra literaria de carácter narrativo. Recordemos que cuando hablamos de narrativo estamos hablando de contar algo, ¿sí? Entonces, algo que ya sucedió, algo de nuestra imaginación, algo que podría suceder es contar. Eso se refiere a narrar. Y de cierta extensión, normalmente son largas. Si son muy corticas, ya no cataloga como novela, sino como cuento. Pero cuando hablamos de largas, no estamos hablando de libros así de gordos, ¿no? Ya pueden haber novelas de que de 50 hojas o hasta menos, ¿sí? Pero pues eso también va a ayudar para saber si es una novela o es un cuento. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o historias basadas en hechos. ¿Listo? Entonces puede ser ficticia o puede ser real. Pero también puede ser una combinación entre ficticio y real. ¿Quién me recuerda qué es prosa? ¿O quién lo busca ahí rápidamente y me dice qué es prosa? No todos, por favor, no todos. Daniel, dale mi corazón. Profe, la prosa es algo que narra una historia real. Ok. Samu, Profe, es una forma es una forma de expresión lingüística, tanto oral como escrita, que se caracteriza por no seguir un patrón rítmico o métrico, como el verso. muchísimas gracias. Entonces, mis amores, cuando hablamos de escribir en prosa, estamos hablando de que escribimos de forma libre. ¿Listo? ¿Se acuerdan que cuando veíamos el poema, entonces decíamos que la rima, que la métrica, que el verso, ¿sí? Que la estrofa, esas cositas, eso está muy fundamentado en la poesía, aunque decíamos que ya hoy en día la poesía se escribe más en prosa. Podemos relacionar prosa con libertad, ¿listo? Es esa libertad de escribir en una forma claramente que sea coherente, pero que es libre, no se está rigiendo de esos parámetros, ¿listo?
¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? ¿Todo súper claro? Por favor, despiértese. Se los pido. Vamos a ver este video, ¿listo? Este video nos va a dar una introducción, aunque ya la tenemos, pero nos va a ayudar a complementar lo que ya hemos hablado. Entonces, por favor, presten atención. Es un video para poner cuidado. Hola, mi nombre es Ilse Cervantes y te voy a contar qué es una novela. El concepto novela viene del latín novus, que significa nuevo en italiano, y novela, que se refiere también a una novedad o suceso interesante. En definición, la novela sería una ficción narrativa extensa y compleja. La novela tiene una estructura narrativa que se basa en el planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento de la historia se nos presentan los personajes, la situación, se comienza a vislumbrar la historia y el conflicto. El nudo es la parte central, la más extensa, en la que se lleva a cabo la acción que se plantea en la primera parte. Es decir, en el inicio se plantea una situación y en el nudo se pasa a la acción en vista de resolver la trama planteada. La última fase es el desenlace, en el que la trama se resuelve de una forma u otra, normalmente en forma de clímax. En el desenlace, los personajes y las situaciones se suelen ver sometidos a cambios visibles, debido a la intensidad de los hechos vividos a lo largo de la narración. Dependiendo de la acción que se desarrolla en la novela, podemos encontrar numerosos géneros, desde la novela caballeresca a la ciencia ficción, de la romántica a la de terror, de la de espionaje a la de novela negra. La novela es un mundo de ficción, es decir, crea su propio universo, y aunque ésta trate de representar el mundo, jamás llegará a igualarlo. En cuanto a los personajes, son uno de los pilares centrales sobre los que se construye una novela. Los personajes son los que viven e incluso en ocasiones los que narran los hechos que suceden en la novela, es decir, son el hilo conductor de la historia. Podemos encontrar diferentes tipos de personajes según su importancia en la historia. Por una parte, están los personajes principales, que son sobre los que se sustenta la trama de la novela. Otros serían los personajes secundarios, aquellos que tienen menos importancia, pero que de una forma u otra contribuyen a que la historia avance. Otra cosa muy importante es el marco escénico, que se refiere al ambiente físico y temporal en el que se desarrolla la acción. Existen dos aspectos fundamentales del marco escénico, el marco temporal y el marco espacial. En cuanto al tiempo, define la duración y sucesión de los distintos acontecimientos. Puede utilizarse un tiempo de narración muy diverso, desde un tiempo corto, unas pocas horas, a un tiempo largo, varios años. Así como también el ritmo narrativo, que puede ser rápido, cuando los hechos suceden de forma muy ágil y abundante, o lento, cuando la acción es más pausada, abundando en las descripciones y reflexiones. El marco espacial hace referencia al espacio físico en el que se desarrolla la acción, el lugar por el que se mueven los personajes. A veces puede resultar anecdótico para la narración y en otras ocasiones puede convertirse en un personaje más de la historia, y suele distinguirse entre varios tipos: el espacio real, el espacio imaginario y el espacio fantástico. El espacio real se identifica con lugares que existen realmente. El espacio imaginario se refiere a lugares que no existen realmente, pero que tienen su base en espacios reales modificados o adaptados por la imaginación del autor. Y por último, el espacio fantástico, que son lugares sin existencia real alguna, nacidos única y exclusivamente de la mente del escritor. En este apartado cobra especial importancia el lenguaje descriptivo, que debe ser capaz de transportar la mente del lector al marco escénico de la novela, sin importar lo ajeno, disparatado o extraño que pueda resultar. Todos estos elementos se conjuntan para que la lectura de cualquier novela nos cambie la vida de diferentes maneras. Listo. En este video ya vimos toda la clase. Ya no necesitamos más. No mentiras. Vamos a ir desglosando cada uno de los términos y vamos a poder indagar un poquito más. Pero quisiera saber si de pronto alguno tiene alguna duda o pregunta. ¿No? Mi celular me está respondiendo. Mi celular me habla más que ustedes. Listo. Sigamos.
Entonces vamos igual, lo que vimos en el video podemos decir que es una intro para abrirnos a todo lo que vamos a ver, pero igual vamos a ir pasando por cada uno de los puntos. ¿Listo, hermosos? Para que nos quede claro. Entonces vamos a iniciar con qué es la novela. Les voy a pedir que por favor alguno de ustedes me ayude leyendo, sean muy amables y misericordiosos y buenos. Gracias, Daniel. ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué es la novela? La novela son un género literario extenso narrativo que cuentan historias complejas con personajes, tramas y escenarios detallados. Este género se caracteriza por su profundidad en el desarrollo de personajes y la creación de mundos ficticios o basados en la realidad, lo que permite al lector sumergirse en la trama y conectar emocionalmente con los protagonistas. A continuación, algunos aspectos claves en las novelas. Muchísimas gracias, Dani. Entonces, las novelas, ya sabemos, son un género literario extenso que se puede basar en la realidad o en la ficción o puede ser combinadito y que básicamente que busca, pues, entretener al lector. ¿Listo? Son narraciones que hacen personas y pues ya, creo que ahí como que se resumen todo. Yo creo que ya eso lo debemos tener claro en este momento. Vamos a hablar ahora de la estructura. Normalmente cuando hablamos de estructura en todos los escritos de género narrativo e informativo, hablamos de la misma estructura, chicos. Introducción, nudo, desenlace. Sin embargo, aquí vamos a colocar un clímax y eso es lo que hace que sea muy interesante todo el tema de las novelas, ¿no? De los cuentos y demás. Entonces vamos a recordar cada uno de estos. ¿Listo? Introducción presenta a los personajes, el escenario y el contexto. Normalmente en la introducción ya podemos reconocer de qué se va a hablar, en dónde va a suceder, como que ya podemos tener ese aire de qué es lo que se va a presentar en esa historia, en esa novela, ¿cierto? Luego tenemos el nudo o el desarrollo, que básicamente es donde resultan conflictos, desafíos, cosas que se deben enfrentar y empieza a desarrollarse, ¿no? Cómo se enfrenta, qué pasa alrededor de eso, cómo se vuelve a caer, cómo se vuelve a levantar y demás. Luego tenemos una parte que se denomina el clímax. El clímax es el momento de mayor tensión. Entonces es donde como que todo está más tensionante y uno no sabe qué va a pasar, como que está toda esa incertidumbre y como que uno está ahí, ¿no? Básicamente es el punto máximo de la obra que se está ejecutando, ¿listo? Y por último el desenlace, que es donde se soluciona todo y donde se le da un fin a qué, pues a la historia que se está transmitiendo. ¿Listo, mis preciosos? Entonces tengamos en cuenta que normalmente para que una novela sea realmente buena, va a tener que tener el clímax. ¿Listo? De hecho, la mayoría lo tienen. Yo creo que todas tienen ese punto clímax que es algo muy importante dentro de las novelas. ¿Hasta ahí algún comentario, hermosos? ¿Alguna queja? Vamos a hablar de las características. Entonces, por favor, yo había visto una manito levantada. Espérenme. ¿De quién está? De Majo. Majo, ayúdame con las primeras dos, hermosa, por favor. Bueno, profe, ahí me escucha, ¿verdad? Perfecto. Extensión. A diferencia de los cuentos o relatos breves, las novelas suelen ser más largas y detalladas con tramas más elaboradas. Variedad temática. La novela puede abordar una infinidad de temas, desde el amor, la aventura, el misterio y hasta temas filosóficos, políticos o sociales. Muchísimas gracias. Entonces ya sabemos que es más extensa que el cuento, ¿no? Eso ya está súper claro porque ya lo hemos dicho. Adicional a eso nos habla de la variedad temática. En una novela podemos hablar de lo que querramos, ¿listo? Podemos enfocarla en lo que nos interese, en donde nuestra creatividad esté, en donde esté nuestra imaginación. No hay límites, ¿sí? Ay, no, es que todas las novelas tienen que ser de amor, es que todas las novelas tienen que ser reales, es que todas las novelas tienen que ser ficción, ¿no? Hay cantidad de variedad y podemos irnos por el lado que más nos guste o que más nos fluya, ¿listo? Siguientes dos, Isa, ¿me ayudas por favor con las otras dos? Sí, profe. Profundidad en los personajes. Los personajes en las novelas tienden a ser complejos, con personalidades desarrolladas,
lo que permite que el lector se identifique o entienda mejor sus motivaciones y conflictos internos. Diversidad de estilos. Las novelas pueden ser narradas desde diferentes puntos de vista, primera persona y tercera persona, y adoptar estilos variados, desde lo realista hasta lo fantástico o experimental. Muchísimas gracias, Isa. Entonces, recordemos que en las novelas se tienden a ser muy detallistas en los personajes, ¿sí? En sus personalidades, en lo que hacen. Y no solo se enfoca en uno, sino en varios personajes. Entonces, normalmente podemos encontrar varias historias y nos podemos identificar pues con cada una de ellas dependiendo de la situación que se esté presentando. ¿Listo? Y cuando hablamos de la diversidad de estilos, entonces debemos recordar que las novelas pueden ser narradas de diferentes puntos de vista. Entonces, desde primera persona, perdón, que básicamente es que yo estoy en la historia y estoy como contando mi historia, ¿no? Desde tercera persona, que es cuando yo vi la historia y voy a contar la historia. O simplemente se puede narrar como un narrador omnisciente, una persona que sabe todo, pero pues no está inmersa en la historia, no está tampoco como tercera persona, sino como creador, ¿sí? Entonces ahí también vamos a encontrar ese tipo de narraciones, ¿listo? O de escritos. Y dice que se pueden adoptar estilos variados, ¿no? Entonces ya lo habíamos dicho. Los estilos son lo que nosotros querramos. Mejor dicho, no hay límite para poder ejecutar una novela. ¿Hasta ahí alguna pregunta, preciosos? ¿Todo claro? Listo. Vamos a ver los tipos de novelas, pero yo creo que lo vamos a dejar para cuando volvamos. ¿Listo? Mis preciosos 9:50, por favor, conectados nuevamente. ¿Listo? Por favor, si no se han despertado, allí se echan agüita y ya nos vemos. Ya nos vemos, hermosos.